Hola, buenas tardes. El motivo de este vídeo es que se titula Conocer el miedo para gestionarlo. Es porque hace bastantes días que lo tengo pendiente, ya que muchas personas a las que estoy acompañando me piden información y me sentía en este deber de hacer una publicación para transmitírselo a ellos y, y a su vez para poder servir a cualquier persona que esté sufriendo el miedo, que es algo que siempre sufrimos, pero que especialmente en estos momentos estamos sufriéndolo más por varios motivos, ¿no? Entonces, lógicamente, para gestionar algo, pues primero necesitamos conocerlo y creo que es un lugar en el que hay un poquito de sombra y de desconocimiento, una falta de educación en cuanto a conocer, reconocer al miedo. Esta práctica, esto que os voy a compartir hoy, que son varias cositas que me han servido a mí a lo largo de mi camino. Yo he tenido un contacto vivo, intenso con el miedo toda la vida y un anhelo muy grande también de amor y de libertad, con lo cual no me ha tocado otra que mirar cara a cara al miedo para poder atravesar todas las limitaciones, todas las ataduras con las que el miedo me cogía por atrás, ¿no? Para que no pudiera seguir mi propio camino. Así que para mí dos palabras fundamentales para reconocer mi propio miedo durante mi vida han sido ansiedad y pánico, pero habrá para quien sea preocupación, para quien sea duda. Es decir, el miedo tiene muchas manifestaciones y tenemos mucha tendencia a negarlo, como veremos. Cuántas veces decimos no tengo miedo, solo estoy preocupado, no tengo miedo. Vamos a ver por qué sucede esto. Así que lo que quiero decir es que es una práctica de por vida, algo que nos va a servir eh, para continuar nuestro camino y que estamos en un buen momento, muy buen momento para mirar de cara. Necesariamente tenemos que mirar el miedo para recuperar nuestra vida y para habitar nuestra vida. Entonces, la primera pregunta que me surge es ¿cuál es mi relación con el miedo? Y si os dais cuenta, si yo os pregunto a vosotros si os imagináis un niño o una niña que le dice a su papá o su mamá o su maestra o maestro, tengo miedo, ¿cuál es la respuesta más habitual, la que más veces hemos escuchado? Hijo mío, no tengas miedo. Y yo creo que en muchas mentes antes de que lo dijera yo ha resonado, ¿no? No tengas miedo, no pasa nada, no pasa nada, estate tranquilo. Y sí es cierto, ¿no? Que parece, ¿no? Como un buen mensaje y probablemente en algunos momentos lo sea, sobre todo si la persona que lo está diciendo no siente miedo. Pero poneros en la piel del niño, de la niña un momento, ¿no? Un niño o una niña que está experimentando una serie de sensaciones fisiológicas, ¿no? Seguramente sudoración, palpitaciones, quizás se le remueve el estómago, quizás le late más fuerte el corazón, o está respirando más agitadamente, o le cuesta respirar, y a su vez como que se puede sentir bloqueado y no sabe cómo gestionar todo esto. Entonces, cómo encaja este niño o esta niña el hecho de que le digan, hijo mío, no tengas miedo, ¿no? Imagino que lo habrá intentado, imagino que, que habrá intentado gestionar eso, porque si lo está comunicando, es como que de fondo está diciendo, por favor, ayúdame a gestionar esto que siento, ayúdame a conocer esto que siento. Y lo primero que necesitamos es darnos cuenta de que el miedo tiene un sentido, tiene un mensaje, tiene un significado y trabar una amistad con él para poder gestionar nuestra propia vida. Pero claro, ¿cómo empieza la relación con el miedo cuando mis primeros atisbos, mis primeros contactos con el miedo son no tengas miedo cuando es lo que estoy teniendo precisamente? Entonces, ¿qué hago yo con algo que estoy teniendo, que estoy experimentando y que en el momento en el cual yo voy a las figuras amorosas, a las figuras en las cuales yo me referencio, a decirles que me está sucediendo eso, me dicen no tengas miedo. Fijaros, en la mentalidad de un niño es como hay algo que está mal dentro de mí, hay algo equivocado dentro de mí. Y además es como que las personas a las que yo admiro y de las que yo me referencio me dicen que no lo tenga. Así que lo que va a hacer el niño es negarlo, reprimirlo.
inmediatamente, es decir, lo que hacemos es intentar poner un tapón para esta energía. Daros cuenta que es una energía, es una activación, es pura energía lo que estamos sintiendo. Y sabéis que un principio de la energía es que la energía ni se crea ni se destruye, que la energía se transforma. Así que lo que va a hacer este niño va a ser transformar esta energía. Y claro, esta energía que está sintiendo se va a empezar a transformar en algo. Se puede transformar en muchas cosas. Por ejemplo, se puede transformar en una emoción sustitutoria. Puede que en mi casa no esté bien visto tener miedo, pero sí esté bien visto ser fuerte. Con lo cual cada vez que yo tenga miedo me voy a poner muy contrafóbico, me voy a poner fuerte, me voy a poner como hay que ser fuerte, hay que tal, ¿no? O me voy a... cualquier reacción que tenga que ver con experimentar, por ejemplo, la rabia. O sí que está bien visto llorar en mi casa y a lo mejor cuando tenga miedo lo que hago es ponerme a llorar. Y digo es que estoy triste, es que no tengo nada, es que no puedo, es que no sé. Y entro en una actitud de víctima que es la que me da eh, el confort, la atención de papá y de mamá. Ahí ya estamos configurando un software interno que no está directamente conectado con la experiencia que estamos viviendo. Por eso necesitamos recuperar el sentir primero el puro sentir físico, las sensaciones, y de ahí ir a comprender qué emociones tejen estas sensaciones. En esta sustitución, en esta transformación de esta energía, también muy frecuentemente lo que hacemos es tratar de encapsular toda esa energía en la mente. Y aquí aparecen muchas manifestaciones del miedo que tienen que ver con la preocupación, con la duda, con la paranoia, con la obsesión, con la culpa. Todo esto son formas del miedo. ¿Os habíais planteado alguna vez que el miedo es el gran paraguas en el que están todas estas experiencias tan cotidianas que estamos teniendo? La angustia, la ansiedad, la desesperación. Entonces, claro, puede que se transforme precisamente en un exceso de mente, es decir, en la medida en la que yo necesito negar y rechazar lo que siento aquí en mi corazón y en mi barriguita y no estar en contacto con todo esto, pues pongo toda la energía aquí. Y entonces empiezo a buscar respuestas aquí, en mis dudas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo resuelvo esto? Y me pongo a buscar soluciones a algo en un lugar que es justamente el mismo lugar que crea el problema. Es decir, que la gran dificultad es que no estamos utilizando toda nuestra humanidad, todo nuestro cuerpo y todo nuestro amor para acoger y gestionar esta emoción que estamos experimentando. Otra manera de no sentir el miedo es a través de las compensaciones. Y las compensaciones es todo aquello que hacemos, todos aquellos hábitos que nosotros tenemos, que precisamente los hacemos para no entrar en contacto con nuestro miedo. El estrés, las prisas, el estar hacia afuera, el estar demasiado aislado, el fumar, el beber, el comer, el dormir mucho, el ser muy perezoso, ser muy activo, el indignarnos, el reaccionar, todo lo que tiene que ver con el carácter, la arrogancia, la soberbia, el victimismo, la lujuria. Y todo este tipo de pasiones no dejan de ser compensaciones para evitar sentir nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad, nuestros miedos principales. ¿Cuál es el miedo principal que define, que tiñe nuestra vida emocional? Yo en mis talleres siempre me encuentro con que es el miedo al rechazo, el miedo al abandono, el miedo a quedarnos solos, como formas un poco más cercanas de un miedo a la muerte, probablemente si lo miramos a un nivel más existencial, pero más cercanamente muchas de nuestras acciones tienen detrás este miedo que está afectando nuestra manera de comunicar, de pedir, de sentir, de tomar, de expresar, de vivir, absolutamente, absolutamente. También muchas veces el miedo a la falta de espacio, a no ser entendido, comprendido, a ser malinterpretado. Todos estos miedos son muy comunes y compensamos de muchas formas para no entrar en contacto con estos miedos. Por ejemplo, si yo tengo mucho miedo a que me abandones o a que me rechaces o a que no me des, ¿eh?
y tengo mucho miedo a pedir y a que me digas que no y a sentir esa frustración, puede que sea muy generoso contigo, que te dé mucho para crear en ti inconscientemente un sentimiento de deuda, para que tú me tengas que dar sin que yo tenga que pedir. Hace falta arrojo, coraje para aprender a detectar qué es lo que uno necesita y atreverse a pedirlo. Hay toda una comprensión, todo un trabajo para llegar a esa práctica. Y también interesante en el nivel del cuerpo, cómo transformamos la energía en el nivel del cuerpo, y ahí es donde necesitamos tener mucha observación, ir moviendo el cuerpo lentamente y aprender a poner nuestra atención sobre él, ver cómo respiramos, hasta dónde respiramos, si cortamos la respiración en el cuello, si por aquí pasa un hilito, si la cortamos aquí, si aquí hay una zona más dura, si el diafragma está muy contraído, tenemos que aprender a rendirlo. Si en la barriguita hay mucha tensión, si podemos respirar hasta el primer chakra. Y esa atención respecto a la respiración es la que va, con una actitud de apertura, es la que va a generar espacios para que podamos acoger y gestionar este miedo más adecuadamente que solo con la mente. Así que a pesar de que hoy os esté compartiendo muchas ideas que sirvan como catalizadores, que sirvan como... En la que no te sirva, suéltala, pero la que te sirva, que sepas que debe ir hacia una práctica, hacia una experiencia. El verdadero conocimiento solo llega detrás de la experiencia. Si no, lo que hacemos es una especie de bypass, como nombramos algo que queremos conocer, pero no lo conocemos hasta que no lo hemos experimentado. Así que hay que experimentarlo para poder hablar de un verdadero conocimiento o quizás de una sabiduría. Muchos estáis experimentando ansiedad estos días. La ansiedad es la respuesta que hace el cuerpo, que hace el organismo a una mente que está constantemente proyectándose en el futuro. Es como que el cuerpo, como el cuerpo gritándole a la mente: ¡Oye tú! ¡Vuelve aquí! ¿Dónde vas? Por favor, no me dejes aquí. Algo así. Es algo así. Entonces, cuando entras en una crisis de ansiedad o en una crisis de pánico, date cuenta de qué es lo que estabas pensando justo antes de entrar en la crisis de ansiedad o de pánico. Estabas pensando en tu economía futura, estabas pensando en la salud de tus padres, en la tuya. ¿En qué estabas pensando? Y te darás cuenta que tu mente estaba en el futuro pensando en algo que te preocupa. Y necesitas conocer eso para poder hablar con tu niña o con tu niño interior y darle mensajes de tranquilidad respecto a ese asunto en concreto. Que tu niña o niño sepa, si no tienes dinero, de qué vas a comer o dónde vas a vivir. Ahí hará falta ver cuánta apertura de experiencia estás dispuesta a tener, o si estás tratando de sostener un estilo de vida que quizás en adelante no será tan práctico ni posible. Entonces, la ansiedad es, decía Fritz Perls, el creador de la terapia Gestalt, o la brecha entre la hora y el después. Así que algo así, como la respuesta de un cuerpo a una mente que se va hacia el mañana. Y necesitamos comprender cuál es la diferencia entre la mente y la consciencia para aprender a gestionar la ansiedad. Daros cuenta, la mente solo puede existir en dos lugares: en el futuro y en el pasado. La mente es figurativa, y de hecho es algo que no tiene sustancia, es insustancial. Y la mente se proyecta constantemente en el futuro en base a recuerdos y sensaciones que tienen que ver con el pasado. Claro que hay unos tejidos, hay una amígdala, hay un neocórtex, hay un cerebro límbico, un cerebro reptiliano, que tienen que ver, y que los procesos que desencadenan en ellos tienen que ver con el patrón de recuerdo y con el patrón de proyectarnos en el futuro. Por supuesto que sí. Entonces, claro, ¿cuál es la diferencia entre la mente y la consciencia? La consciencia solo puede existir en el ahora. La consciencia es una práctica, es una actitud.
es una manera de vivir. Y solo puede existir aquí y ahora. Yo no puedo ser consciente de mañana ni puedo ser consciente de ayer. Yo solo puedo ser consciente de que ahora mismo estoy pensando acerca del mañana. Puedo ser consciente de mi proceso de pensamiento. Puedo ser consciente de cómo cuando yo pienso en el mañana empiezan a generarse unas cascadas de emociones y de reacciones fisiológicas, corporales, emocionales, musculares. Puedo ser consciente de todo lo que está sucediendo en el terreno del aquí y ahora, que es el único terreno que verdaderamente existe. Entonces, siguiendo indagando, investigando qué es esto del miedo, bueno, deciros primero de todo, todos lo sabemos, el miedo sirve para protegernos. Es fundamental comprender eso. Estaríamos muertos si no tuviéramos miedo. No estaríamos aquí. ¿Qué mejor motivo para celebrarlo, para tener una amistad con él, para conocerlo, para agradecerle? Nosotros somos responsables de, como individuos y como sociedad, que viene a ser lo mismo, somos responsables de la mala gestión, de la mala educación que tenemos respecto al miedo. Así que sirve para protegernos. Y si ahora estás asustado, probablemente si escuchas profundamente te darás cuenta de que el miedo te trae un mensaje. Es muy importante. Si estás asustado, date cuenta qué mensaje te está trayendo el miedo. Te está trayendo un mensaje vital, un mensaje muy importante que tú necesitas recordar ahora, asimilar ahora y necesitas poder escuchar para que el miedo deje de estar avisándote constantemente. Otra cosa fundamental con el miedo es que te preguntes lo siguiente. ¿Yo tengo recursos para sobrevivir en la situación que estoy viviendo aquí y ahora? Si el miedo se proyecta hacia el futuro en torno a las imágenes y los recuerdos del pasado, puede que estés asustado porque no vas a poder tener algo que has tenido hasta ahora, pero es verdaderamente algo esencial para sobrevivir, para tu alegría, para tu bienestar, o simplemente una compensación, algo que quizás puedes aprovechar este momento para aprender a soltar, para aprender a quedarte más ligero, más ligera. Y por supuesto que aparecerá miedo, en cuanto vayas encarando estas capas de vacío, porque estás acostumbrado a estar colgado de muchos lugares, de muchas ideas, de muchas expectativas. Y cuando lo sueltes va a aparecer el miedo, ¿no? Escúchalo, profundiza. Ese miedo te llevará a conocerte. Necesitas decodificar estos tres principios. El miedo sirve para protegerte. El miedo te trae un mensaje. Y darte cuenta de si tienes recursos para sobrevivir en la situación que estás viviendo aquí y ahora. El miedo Las heridas del niño interior las volvemos a vivir como si tuviéramos la edad de ese niño. Entonces, claro, es como... de repente se activa una herida como no puedo vivir sin eso, pero ese estado emocional pertenece a un niño de 5 años que efectivamente no podía vivir sin mamá o sin papá y que se asustó mucho ante algunas experiencias que tuvo. Pero ahora eres un adulto, eres una adulta. Puedes darte cuenta de que ahora tienes recursos para protegerte, para vivir. Tienes recursos. Sin embargo, lo que solemos hacer con el miedo es rechazarlo. Esto es esencial, es el nivel de conciencia más bajo que existe. El rechazo es la primera causa del sufrimiento. La ignorancia y el rechazo. Y la primera causa sería la ignorancia y de ella surgen el rechazo y el deseo. Hay una gran ignorancia de que el rechazo no sirve de nada. Solo sirve para sufrir más, pero tenemos una cierta adicción a este sufrimiento. Nos da muchas ventajas. No tenemos que hacernos responsables de nuestra vida ni de nuestra libertad. Podemos seguir como borregos. No tenemos que comprometernos con nuestra verdad profunda. Entonces está esta adicción a rechazar el miedo.
a rechazar sentirlo, a negarlo, a volvernos muy perezosos para no sentirnos y para no tener que tomar responsabilidad con nuestras vidas. Y muchas veces llegamos a no sentirlo, pero otras veces lo sentimos mucho y también así lo negamos y lo rechazamos. No quiero sentir esto, no quiero sentir esto. Y buscamos constantemente compensaciones para no sentir eso que estamos sintiendo. Y eso que estamos sintiendo es nuestra vida sucediendo aquí y ahora. ¿Vosotros sabéis si rechazamos sentir nuestra vida ocurriendo y existiendo aquí y ahora, que nos alejamos también de nuestra alegría, de nuestra ilusión, en el sentido de alegría, no en el sentido de maya? Es como que es una pérdida demasiado importante para alguien que ama la vida profundamente. Lo cierto es que estamos ante un camino que no es tan fácil, que uno de los que es muy fácil de decir y más difícil de practicar, como que nos hemos vuelto muy complicados, porque solo estamos tratando de recordar algo que ya es, que está existiendo, algo que no se puede tener ni perder. Es imposible. No funciona en esa dimensión. Es más que nosotros podemos sintonizar con eso, pero nos hemos vuelto muy complicados. Nosotros nos hemos vuelto como muy complicados. Entonces, date cuenta de si te resistes a sentir lo que estás experimentando y viviendo aquí y ahora, o estás dispuesto. Date cuenta de si puedes decirle a la vida: sí, estoy dispuesta a sentir la ira, la soledad, el vacío, la desesperación, la angustia, el terror. Sentir que me engañaron, que me dolieron, mis papás, mis maestros, mi sociedad, mis terapeutas, mis amigos, mis parejas. Porque todo eso también forma parte de tu historia. Y eso no significa en absoluto que todas estas personas no te quisieran. Claro que te querían, pero en nuestros vínculos hay una transmisión constante de sufrimiento. Y tienes que poder reconocer eso, porque si no estás abierta, si no estás dispuesta a reconocer eso, no puedes recuperar la realidad de tu experiencia aquí y ahora. Tu contacto con la vida va a ser a través de un proceso imaginario. Así que estás dispuesta a reconocer todo eso. Y date cuenta que necesitas primero de todo sentir y después darte cuenta. Ese proceso es muy importante. Primero sentir, y sentir me refiero a un proceso cuidadoso, atento, tranquilo, con tiempo, de ir recuperando tus sentidos, tu gusto, tu olfato, tu tacto, tu interocepción, desarrollar un sentido interno de cómo late tu corazón, cómo suda tu piel, cómo se mueven tus tripas, cómo se bloquea, cómo se cierra tu diafragma. Y en este ejercicio de ir recuperando estas sensaciones vas a poder anticipar las activaciones emocionales. Vas a darte cuenta de, y vas a darte cuenta de qué manera necesitas respirar en ese momento, qué pensamiento necesitas generar en ese momento conscientemente para calmar tu parte emocional. Necesitas tocarte, ¿qué necesitas en ese instante? Y después de este sentir va a aparecer el darte cuenta. El daros cuenta que el darte cuenta es como que juntas esa dimensión del sentir con la dimensión de tu conciencia, sucediendo a través de tu pensamiento, que es capaz de dar un contenido cognitivo y decir: esta sensación más esta es mi angustia, es mi pánico, es mi miedo, es mi tristeza. Y vas aprendiendo a nombrar qué es lo que te está pasando. Y cuando aprendas a sentir y a nombrar, entonces aparecerá una energía. Y esta energía es la que tú necesitas encaminar para poder resolver y para poder satisfacer tus necesidades. Y volver a la paz interior, volver al bienestar.
¿Por qué tenemos miedo? Es otra pregunta que yo me hago estos días. Me gusta comprenderlo según la lente de la teoría polivagal. La teoría polivagal es una teoría que habla de nuestro sistema nervioso y que nos explica que tenemos un proceso de neurocepción, un proceso inconsciente, interno, en el cual nuestras neuronas reaccionan a los estímulos de peligro que suceden aquí y ahora a nuestro alrededor, antes de que nuestra percepción y nuestra cognición sean conscientes de qué es lo que está sucediendo. Entonces, según nuestras experiencias del pasado, nuestras neuronas están reaccionando aquí y ahora. Podemos tener una activación del parasimpático dorsal, que es la parte más antigua de nuestro sistema nervioso, y que se va a caracterizar por un estado de shock, por un estado de disociación, congelación, aturdimiento. Un estado en el que no sabes muy bien qué pensar, ni qué sentir, ni qué hacer, ni qué es lo que estás sintiendo, ni qué decir, que te quedas bajo las mantas, que te quedas encerradito. Daros cuenta cuál es nuestra reacción habitual frente a este estado. Tenemos una tendencia muy grande a entrar en exigencia, en juicio, en comparación. No tendrías que estar así, resuelve esto, ya estás otra vez así. Hay una falta de compasión inmensa en esta reacción, que es una reacción habitual de nuestra parte autoritaria interna que tenemos interiorizada desde nuestra educación. Es como un software antiguo que está dentro nuestro y que no nos hemos dedicado a actualizar. Tan sencillo como eso. Requieres unas horas de reprogramación y de reactualización para generar una parte interna que en vez de más adulta, más comprensiva, más compasiva, alguien que te acompañe internamente, alguien que esté consciente de que tenga esta habilidad y esta voluntad de darse cuenta de cuáles son los pensamientos que estás teniendo y la repercusión que tienen en tu sentir. Entonces lo que necesitas cuando conectas con el estado de shock, la herida de shock del sistema nervioso, es quitarte presión. No es muy lógico para nosotros. Yo recuerdo una vez que visité a un médico chino porque estaba muy cansado y quería que me diera algún producto para poder continuar con mi ajetreada vida. Y el médico me respondió: quien está cansado debería descansar. Pues si estás aturdido, si estás congelado, si estás en pánico, quítate presión. Luego os contaré una manera de hacer esto. Pero estate atenta a este juez interior y no le des tanta, obsérvalo, no darle tanta importancia. En un estadio intermedio de nuestro sistema nervioso podemos tener una activación simpática. Una activación del sistema nervioso simpático es una parte del sistema nervioso más actual a nivel evolutivo que está caracterizada por una energetización. El parasimpático siempre es más bajito energéticamente, el simpático es más alto, porque empezamos a segregar adrenalina, empezamos a segregar cortisol, y esto es porque nuestra neurocepción está percibiendo una sensación de peligro, pero que cree que podemos de alguna manera luchar contra él o huir. Si la activación es parasimpática es porque nuestra neurocepción cree que lo mejor es que nos disociemos para no sentir el dolor, lo siente demasiado peligroso. Pero entonces en la activación simpática lo que sucede es que hay una cascada bioquímica de hormonas como para que podamos sostener algo, y ahí es importante que puedas escuchar a tu cuerpo y sentirlo y soltarlo y que no te vayas mucho a la mente. Hay una activación de tu cuerpo. Cuando estamos en la activación parasimpática, lo primero es quitarte presión y luego encontrar formas creativas de movilizar tu energía. Va a ser muy importante para salir de una activación parasimpática dorsal movilizar tu energía creativamente. En la activación simpática es más directo porque la energía está ahí y necesitas canalizarla inmediatamente. Todos estamos buscando la parte más moderna, evolutivamente hablando, del sistema nervioso, que es la activación parasimpática ventral. Estamos hablando del nervio vago, un nervio que corre por distintos lugares del cuerpo, naciendo en el tronco del encéfalo,
pasando por la médula espinal, yendo hacia el vientre, por el corazón. Y esta parte ventral es la que une el corazón con la cara y la que nos permite el bienestar y la conexión con los demás. Entonces, puedo daros más información al respecto, por supuesto. Acompaño a muchas personas a tener una conciencia de cómo funciona su sistema nervioso, y lo más interesante que estoy viendo en los últimos tiempos es que se produce una importante desidentificación, que empezamos a sacar el tema del miedo y de las limitaciones de la conciencia personal, del yo soy malo, yo no sé, yo soy culpable, yo no puedo. Como darnos cuenta de que tenemos algo que gestionar, que somos profundamente humanos. Y es como un mapa en el que proyectar nuestra experiencia, que nos sirve para relajar un poquitín el autojuicio y la autocrítica que perpetúan nuestro sufrimiento. Así que espero que este sea un mensaje que pueda tranquilizar, aunque pone por delante un reto, ¿no? El reto de este conocimiento, o cada uno la vía que pueda encontrar. Pero también hay otro aspecto en el cual es importante, para mí ha sido muy importante a lo largo de todos mis años, y sigue siéndolo por supuesto, de autoconocimiento, que tiene que ver con la conciencia colectiva, con la conciencia sistémica, como que tiene que ver con el miedo que pasaron nuestros papás y nuestros abuelos, y de qué manera esto, a través de un ADN emocional, a través de una serie de lealtades inconscientes, se transmite y llega hasta nosotros. Y no tengo intención de hacer un vídeo muy largo hoy, y es un tema que suele generar muchas preguntas, con lo cual me gusta cuando lo hago explicarlo bien. Quiero hoy hacer más un vídeo de ver distintas zonas para que a cada cual le pueda llegar alguna información importante. Pero sí que es cierto que se ha demostrado en experimentos con animales que hay ciertas emociones que se transmiten, y lógicamente lo constatamos y lo experimentamos los seres humanos de una forma muy, muy clara. En el ejercicio de la psicoterapia estamos cansados de verlo, que la biografía se hace biología, que no solo la biología se hace biografía, que quien está sometido mucho tiempo a estrés, eso genera unos cambios en su sistema nervioso, en su percepción, en su manera de pensar y vivir, y que lógicamente eso, tanto en un nivel consciente como inconsciente, se va a transmitir a los sucesores, a los que vienen después. Y en ese sentido, si tú tienes un papá, una mamá, un abuelito, una abuelita que ha vivido mucho miedo, que ha vivido guerras, que ha vivido hambre, date cuenta que puede que haya algo de ese miedo que lo lleves tú contigo. Y una manera muy... Si así lo sientes, si no lo sientes, como en las encuestas, si usted responde no, pasa al siguiente punto. Así que si no lo sientes, olvídalo, espérate que seguimos en un momento. Pero si tú sientes que verdaderamente te das cuenta, o llevas un tiempo en este camino del autoconocimiento y has podido descubrir que muchos de tus miedos tienen que ver con lealtades inconscientes, con algunos de tus ancestros, puedes mirarle en este momento a los ojos a ese ancestro del cual tú sientes que lleva su miedo, y decirle con cariño, con amor: querida abuela, o querido abuelo, o papá, mamá, hermano, veo el miedo que pasaste y lo dejo contigo. Gracias por la vida que me llega a través de ti. Y haces 3 respiraciones profundas y sientes tu amor y de tu fuerza, tu presencia. Y eso lo puedes hacer tantas veces como necesites. No es necesario abusar de ello, es más necesario dejarte caer, sentirlo.
y una parte del miedo que tiene que ver con el inconsciente colectivo, no solo sistémico. Hay pensamientos, emociones de amor que están ahora mismo en el wifi emocional de miedo. De amor siempre los hay. Y de miedo también, pero ahora son muy fuertes los de miedo. Y los de amor siempre van acompañados. Dependerá de ti en cuáles sintonizas, en qué frecuencia quieres sintonizar. Si quieres poner mucho las noticias o quieres ver mucho lo que se habla del coronavirus, pues toda esa energía va a entrar en ti y vas a tener que gestionarla. La energía no es inocua, genera genera algo en ti. Si lo que prefieres es escuchar a Bach o escuchar la naturaleza o tu respiración, pues es otra energía la que está entrando dentro de ti. Lo mismo si comes fritos o más a la plancha o si comes lo que comas. No voy a entrar en el tema de la alimentación. ¿Qué es lo que está entrando en ti? ¿Qué pensamientos estás consumiendo? Hay un tema fundamental con los traumas vividos. Un trauma es una herida emocional, una experiencia que hemos vivido demasiado intensa o demasiado tempranamente y que no hemos tenido recursos para gestionarlo. Y haré algún otro vídeo con este tema. El tema fundamental aquí es darnos cuenta es que hay muchas cosas que no hemos tenido recursos para gestionar anteriormente y que en estos estados en los que estamos confinados y tenemos menos posibilidad de hacer algunas compensaciones, es fácil que estén apareciendo paisajes emocionales que estaban pendientes de atender. Y necesitas liberar estas emociones en lugar de sostenerlas, necesitas aflojar. El tema fundamental es cómo sentirte seguro para poder liberar y aflojar esto. Una vez estaba en el pabellón de Granollers en un encuentro de una mujer sabia de la India que se llama Amma, que nos contó un cuento. Y ese cuento hablaba de un caballo que lleva un conductor y detrás de ellos hay un carruaje y que va serpenteando, subiendo por una montaña que a mano derecha tiene un acantilado y a mano izquierda también, a mano derecha hacia arriba, a mano izquierda hacia abajo, de forma que no te puedes escapar del camino, tienes que tirar por el camino. Y en un momento dado este caballo, que iba con estas cosas que llevan aquí para ver solo hacia adelante, se para en seco y se queda completamente tenso porque ve un enorme charco de agua. Y al ver este charco de agua y quedarse tan absolutamente tenso, el conductor, la persona que lleva el carro, empieza a decirle: venga, Brillante, para adelante, ¿no? Y a darle con las riendas para que siga su camino. Sin embargo, Brillante a más se lo dice, más se queda tenso. Es como que no funciona esto con el miedo. La persona sabia que está detrás va a hablar con el conductor y le pide permiso para tomar las riendas y le pregunta si hay algún caballo o alguna yegua en el cual Brillante tenga una confianza, alguien con quien se pueda dejar ser, dejar caer, que no se sienta exigido. Y le dice el conductor que hay una yegua en el establo que se llama Luna, con la cual tiene este tipo de relación. Y la persona sabia le dice a Brillante: venga, Luna, hacia adelante, mientras la acaricia. Venga, Luna, hacia adelante. Y Brillante cruza el charco. Me parece un cuento de una belleza inmensa. Tiene mucha belleza y mucha ternura. Y esta es nuestra realidad interna. Ese caballo es nuestro niño interior que ante lo desconocido se asusta, se contrae. Y ese conductor es nuestro juez interior, es nuestra parte autoritaria, nuestra psique condicionada y la manera que tenemos de hablarnos frente a nuestras reacciones emocionales en lugar de ser compasivos y comprensivos. Solemos exigirnos, solemos apretarnos, solemos juzgarnos. Ese es nuestro ego.
Y la persona que va en el carro simboliza nuestra parte sabia, adulta, madura, que ha comprendido que para atravesar estos espacios uno necesita compañía, necesita amor, necesita saberse acompañado. Y muchas veces al principio del camino esta compañía es muy bueno y muy creativo que sea alguien que no espere nada de ti y que pueda verte sin, desde afuera, porque es muy difícil verse desde adentro. Así que también es una invitación para todos los que estáis sufriendo que podáis contactar con cualquier terapeuta, podéis contactar conmigo, cualquier terapeuta, cualquier persona que sea de vuestra confianza y que esté dispuesta amablemente a acompañar en estos momentos. Hay muchas personas que están dispuestas en estos momentos a acompañar y que tienen algo más de recorrido que otras. Importante que sea alguien que no espera nada de ti, porque si no vas a querer caerle bien, vas a querer ayudarle. Es mejor encontrar otro tipo de intercambio que sea más claro. Entonces, para ir terminando, me gustaría recordar 3 vías muy importantes para el autoconocimiento, para el camino de conciencia y transformación interior, que son 3 vías que yo tengo presentes en todos mis talleres, retiros, acompañamientos, procesos, y que la primera tiene que ver con el conocimiento histórico, al cual he estado referenciándome bastante, sobre todo en el nivel de conocer tus traumas, tus heridas emocionales y también conocer un poquito cuál ha sido la historia de tu sistema familiar. Otra tiene que ver con el conocimiento fenomenológico, es decir, aprender a sentir, aprender a expresar, aprender a reconocer, aprender a... Fenomenológico se refiere a conocer los fenómenos que suceden en el aquí y ahora. Y es el nivel de la cotidianidad, el nivel del día a día, de la vida, de tu relación contigo y con los demás, en el nivel mental, en el nivel emocional, en el nivel físico, instintivo y en el nivel espiritual. Y por último está la meditación, en la cual no hemos hecho hoy mucho, no hemos profundizado mucho, pero que en un nivel muy premeditativo significaría que puedas poner tu conciencia en lo que sucede aquí y ahora, en tu respiración y en las señales de tu cuerpo principalmente, que es lo más fácil de atestiguar. Por último, me gustaría ofreceros una pequeña herramienta para, para que podáis utilizar, a la cual yo llamo las susurradoras y que a mí me ha servido muchísimo en mi vida. Y es una herramienta que puedes utilizar principalmente en un lugar de intimidad, cuando estés contigo tranquilamente en la cama o en un sofá, en un lugar que puedas estar íntimamente contigo. Te invito a que te des cuenta de, a un nivel práctico, lo que te invito es a que pongas tu mano derecha así, tu mano izquierda así, y que las juntes de esta manera, de manera que puedas crear una cavidad cóncava, la cual tu boca pueda ir aquí y aquí quede tu oreja izquierda, y tú puedas hablarte muy tiernamente y sutilmente en tu oído. Si te das cuenta, cuando haces esto generas una caja de resonancia en la cual puedes susurrar, y ese tono del susurro va a transmitirte un absoluto bienestar. Y entre quienes es la comunicación que te estoy ofreciendo que tengas, entre tu parte adulta, entre la parte que tiene conocimiento y que puede dar una confianza de que está, de que va a estar, y tu niño interior, la parte que está asustada. Entonces lo primero que te invito es a que reconozcas tu miedo, como que te invito ya a llevar las manos, te voy a acompañar un poquitín, luego tú puedes seguir con tu práctica, y te invito lo primero a que digas algo así como poner las manos así, que puedas decir: cariño, mi amor, imaginándote a este niño, a este niñito, a esta niñita que vive dentro de ti. Puedes traer su imagen aquí y ahora.
Dile que ves su miedo. Veo tu miedo, cariño, veo el miedo que estás pasando. Veo que estás asustada, asustado. Te entiendo. Yo estoy aquí contigo para acompañarte. Y lo que quiero que encuentres tus propias palabras. Palabras compasivas, palabras de comprensión. Date cuenta de que estás asustado y puedes decirle, veo que tienes miedo de quedarte sin trabajo, de quedarte sin dinero, de que se muera papá, de que se muera mamá. De no saber qué hacer con tu vida, de expresar lo que sientes o lo que necesitas. Y está bien, cariño, está bien que tengas miedo. Puedes decirle que hoy será distinto que ayer, que hoy vas a prestarle tu cuerpo de adulto, tu voz, tu comprensión para que pueda gestionarse y pedir lo que necesita. Puedes decirle que te das cuenta que muchas cosas que necesitaba no las tuvo, que a veces no tuvo comprensión, a veces no tuvo espacio para experimentarse, para conocerse. Dándole esta comprensión. Eso es. Y concreta todo lo que puedas. Si puedes decirle algo así como, no quiero que te vayas mucho al futuro, pero cariño, sabemos cocinar, sabemos cuáles son las cosas confiables que puedes decirle a tu niño. Sabemos compartir, sabemos vivir con poquito, según cuál sea tu propia experiencia, pero date cuenta que es importante aquí saber meditar, saber bailar, saber moverse, conocer a alguien a quien puedes llamar si estás mal. Dale todos los mensajes que tengas de confianza. Continuando con estas susurradoras. Yo estoy contigo, mi amor, yo te acompaño. Bueno, deseo que os sea útil este, os haya sido útil este vídeo, estas informaciones. Voy a dejar en la parte de abajo algún correo, alguna forma de contacto. Voy a colgar algún que otro vídeo también para todas las personas que me estáis pidiendo este acompañamiento y esta información en este asunto del miedo. Y nada más. Os mando un saludo a todos y
y los mejores deseos. Hasta pronto.